Visión Inmobiliaria, el espacio creado de RIMAX Oportunidades para desarrollar y para explicar y para, cómo no, dar información del negocio inmobiliario en Neuquén y en Río Negro. Y en este caso estamos con Gastón Martínez, que ya nos viene acompañando en varios podcasts. En este caso vamos a hablar en particular de la situación industrial y en particular también de Añelo. ¿Qué pasa con Añelo? ¿Qué pasa con con la parte industrial y productiva, lo que tiene que ver con Neuquén y Río Negro? Así que, bueno, nada, empecemos a hablar un poco de Añelo, si querés, Tonchi. ¿Qué pasa con Añelo? A ver, explicanos un poco qué es Añelo y qué es Vaca Muerta, esto, porque en verdad a mí me gusta desarrollar un poco este tema que es muy confuso para la gente que no conoce la zona, ¿no? Básicamente los que están en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, que creen que Vaca Muerta es una localidad y le hablan de Vaca Muerta como si fuera una ciudad o un pueblo y no tienen mucha idea. Desarrollemos un poquito este concepto y después vamos en particular a lo que pasa con el negocio inmobiliario en Neuquén y en particular en Añelo y en la zona productiva. Hola Gaby, bueno, gracias por la invitación nuevamente. La realidad que sí, Vaca Muerta, como todos ya sabemos, es una formación geológica donde se conserva, digamos, o se guarda o está estacionado el petróleo debajo de nuestros pies, básicamente. Exactamente, es una formación rocosa geológica, ¿no? Que abarca inclusive toda la provincia de Neuquén, prácticamente toda la provincia de Neuquén y un pedacito de Mendoza, un pedacito de Río Negro. Es una zona geográficamente muy extendida, pero hoy lo que está en producción es lo que está alrededor de un pequeño pueblo que se llama Añelo, ¿no? Un pequeño pueblo que tiene hoy alrededor de 10.000 habitantes. Sí, y que hace 10 años tenía 2.500. Seguramente. La realidad que es la ciudad con un crecimiento poblacional más grande de la zona, donde según el último censo creció 285%. Añelo particularmente es el epicentro de la actividad petrolera en toda la zona del corredor petrolero, básicamente. Claro, todo lo que tiene que ver con la producción no convencional que se Sí. llama, que tiene relación a este yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la actividad principal productora de petróleo está alrededor del pueblo llamado Añelo. Sí, es la localidad más cerca de donde estarían los yacimientos o los pozos donde la actividad se va. ¿Qué pasa? Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Después de, creo que fue 2003, 2004, donde en 2 yacimientos murieron 2 operarios, el sindicato de petroleros no permitió que los operarios de los pozos sigan durmiendo en los pozos. Uh-huh. Eso hizo que el boom inmobiliario en Añelo explote. ¿Por qué? Porque ya no podían dormir más en los yacimientos, tenían que bajar a la ciudad para poder dormir. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Empezó a ver que había una demanda de camas muy grande, porque de todos los días a Añelo van entre 40 y 50.000 personas y hay camas para 8.000. Entonces la demanda de camas fue tan grande que empezó a verse que era un punto para desarrollo muy, muy importante. En el mundo lo que pasa, cuando hay petróleo, se arman campamentos petroleros. Acá en Argentina, luego de este episodio, se hizo que desde el sindicato se obligue a los operarios a dormir en el pueblo, ya sea en hoteles o en casas, para también mejorar las condiciones en las que estos operarios duermen. Claro, es tremendo, ¿no? Los otros días, hace más o menos 6 meses, inauguramos nuestra oficina de RIMAX Oportunidades en Añelo y nos visitó el intendente. Y el intendente nos comentaba, ¿no?, que ingresaban por día 25.000 autos, 25.000 vehículos, perdón, no autos, 25.000 vehículos. Esto comprende también muchos transportes de personal. O sea que la verdad es que la cantidad de personas que entran por día a la localidad es tremenda. 50, 60.000 personas seguramente entran y salen por día, lo cual produce una congestión en las rutas tremenda, ¿no? Sí, solo hay que ir para allá para darse cuenta lo que la falta de infraestructura también hace de que el tiempo de demora entre Neuquén Capital y Añelo, por más de que son 100 kilómetros, tardes 1 hora 45 de viaje, 1 hora 45. 2 horas y pico. Ahora 2 horas y pico, ida y vuelta. Sí, para las empresas también esto es un problema, porque al operario le pagan desde que sale de su casa. Entonces eso empezó a generar un boom inmobiliario tan grande de que las pocas camas que había en Añelo se pagaban muchísimo. En Añelo es el lugar donde nosotros decimos que la rentabilidad anual de alquileres en dólares puede llegar a un 20%. ¿Por qué? Porque la realidad es que el entorno o todo lo que sucedió o lo que sucede a través de Vaca Muerta hace que Añelo sea el lugar donde los operarios se tengan que quedar, porque es el lugar más próximo a los pozos. Eso habla de un gasto de logística y de traslado de la empresa mucho menor.
por eso pueden pagar las rentas que pueden pagar, ¿no? Claro, para explicar, también ahí sí, en ese lugar hay muchísimas inversiones en lo que tiene que ver con construcciones que están desarrollándose para darle cobertura a esta, ¿no?, al personal de las empresas que trabajan en todos los alrededores. ¿Tenés alguna idea de cuántas camas o cuánto se está construyendo en la zona? Mira, actualmente hay 10.000 camas y se están construyendo 8.000 camas más. Activas hoy. Hay proyectos aprobados para cerca de 25.000 camas. Mirá. Que esto va a llevar en el tiempo. Básicamente, Añelo depende de una industria. Hoy, por ejemplo, si haces una fotografía de hoy, hay 2.000 camas vacías. ¿Pero por qué? Porque al depender de una industria donde el precio del barril empezó a bajar, las empresas cierran el grifo y empieza a bajar un poco la demanda de las camas. Ahora, sí, hoy hay una coyuntura que vale la pena explicar, porque realmente lo que está pasando hoy con toda la actividad hidrocarburífera es muy especial, dado que dicen supuestamente por el tema de las elecciones, lo que está pasando, que son las elecciones el mes que viene, también de la bajada del precio del petróleo internacional, hace que las empresas han disminuido un poco las inversiones, pero todos se están apuntando, porque lo tuvimos a Marín hace muy poquito aquí, hace muy poquitos días, fue Entrepreneur se dice. Endeavor. En Endeavor estuvo Marín, que es el presidente, que es el CEO de YPF, y comentaba del nivel de inversiones que esperan para el año que viene. Sí, ¿no? A partir de noviembre. A partir del año que viene, posiblemente sea, sí, a partir de este año, pero sí seguro que si no este año sea el principio del que viene, va a haber inversiones de vuelta millonarias, con lo cual lo que está hoy ocioso, podemos decir que hay espacio, va a explotar. Es momentáneo, por eso yo digo que hay que sacar una foto siempre. La realidad es que el petróleo siempre es cíclico y siempre sucedió lo mismo. ¿Qué pasa? Hoy no solamente pasa lo que contó Gaby, sino que el oleoducto está lleno, los camiones están llenos de petróleo, entonces no pueden sacarlo porque ni siquiera tienen dónde guardarlo. Tenemos un problema de almacenamiento o de traslado o de transporte que hace que se tenga que limitar la producción. Venimos de meses de producción récord. Ahora, ¿cuánto tardan las crisis o cuánto duran las crisis petroleras? Nunca duran más de 8 meses. Históricamente tuvimos un montón de crisis petroleras en el mundo, sí. Nunca duran más de 8 meses. Particularmente en el mundo están pasando un montón de cosas con guerras. Y quieras o no, cuando analizás el mercado inmobiliario que depende de esa industria, depende del mundo, no solamente depende de lo que pasa en Argentina. Es también interesante decir que Añelo no tiene capacidad para familias, ¿no? Para personas que quieran residir allí con sus familias. Lamentablemente todavía no está esa disponibilidad y tienen que caer en las ciudades que están aledañas, y Neuquén es uno de los grandes receptores de eso, ¿no? Particularmente cuando nosotros hablamos que el desborde de Añelo o de la industria petrolera impacta en todo el conurbano, que lo hablamos en un podcast anterior, las primeras localidades que se ven impactadas son San Patricio del Chañar, una ciudad donde la actividad principal también es residencia de personas que se dediquen al petróleo o familias que vayan a vivir en ese lugar. La ocupación hotelera de San Patricio del Chañar es altísima, igual que la de Añelo, y cuando vos empezás a analizar cómo fue el crecimiento poblacional desde Añelo hasta Neuquén, encontrás que el crecimiento poblacional de las ciudades como San Patricio del Chañar, Centenario, Barda del Medio, todas las que están en el corredor petrolero, tienen un crecimiento poblacional muy grande. ¿Por qué? Porque es el derrame de una ciudad que no puede albergar todo lo que tiene que albergar. Claro, sí, es cierto también que son ciudades que han cambiado mucho su perfil, porque San Patricio del Chañar también era una ciudad netamente agraria, digamos, ¿no? De producción primaria. Había chacras y allí la gente que vivía tenía que ver con la parte obrera de esas chacras. Sí, no hoy solamente cambió el perfil, porque sí, hoy son ciudades que está viviendo el petrolero. Total, que son ciudades lindas, donde tenés bodegas, donde podés ir a comer, podés hacer un recorrido vinícola re lindo. Hay un montón de cosas que tiene de beneficios también. Bien, y volviendo al tema industrial, ¿no? ¿Qué está pasando con Neuquén y los alrededores? Porque Añelo es esto que necesita muchas camas y hoy hay digamos, un perfil de construcción de, dijiste, 10.000 camas, entre 8 y 10.000 camas, y hay proyectos por 25.000 camas más. Pero ¿qué está pasando con la inversión, con el negocio inmobiliario en lo que tiene que ver con industrial, en todo lo demás, en Neuquén y todos los alrededores? Sí, particularmente, como para todos los rubros, es un bien escaso. Es más, Neuquén decidió ampliar el ejido en el barrio Z1, en la ruta 67, donde va a ir el parque industrial
municipal. La ruta 67 es la nueva ruta que comunica la ciudad de Neuquén con... Que dice que es el tramo petrolero que comunica la ruta 922, que es la ruta circunvalación, con la ruta que va al lago, que es la 151, donde está el parque industrial, el distrito industrial, que es el desarrollo que hizo Gran Valle Negocios con que es la ruta que están haciendo ahora, digamos que va a ser a 4 manos también, ¿no? Bueno, eso habla de que también para la industria la cantidad de tierra era escasa, entonces se tuvo que desarrollar nuevos sectores para que las empresas se vengan a instalar. Hay mucha demanda de empresas afuera. Obviamente que hay políticas como el Compre Neuquino, cosas que hacen de que las empresas de afuera vengan y tengan algunas restricciones, pero la demanda es alta. Hoy no hay, si hoy viene una empresa a buscar una locación en Neuquén para instalar su empresa, el mercado está casi vacío. No solamente en lo industrial. O sea, a ver, casi vacío, ¿qué significa? Que no hay. No hay, que no hay oferta. No hay oferta. Básicamente no hay oferta. Hay mucha demanda y no hay oferta. ¿Cuál es el perfil de empresas que están viniendo a la zona hoy? Y son empresas, muchas multinacionales y empresas locales que se vienen a instalar de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de Comodoro. Hay empresas que se están viniendo a instalar en Neuquén porque el movimiento grande está en Neuquén básicamente. No solamente empresas que tienen que ver con la actividad de servicio, ¿no? Porque hace pocos días tuvimos la visita de una empresa que venía de Tucumán, que le interesaba desarrollar... Empresas constructoras, ingeniería civil. Desarrolladoras más que constructoras, sí. ¿no? Desarrolladoras que buscan desarrollar edificios más que constructoras en sí mismas. Sí. ¿Qué otro tipo de empresas son las que te están contactando, las que te vienen a ver? No, empresas de mediano a gran escala, de construcción de edificios, de galpones, de hierro, una empresa grande de gas, básicamente todos los rubros. Y en ese caso decís no hay oferta, ¿no? Pero bueno, yo soy un industrial, una empresa constructora, alguien que quiere venir aquí a hacer negocios. ¿En cuánto cuesta, digamos, por metro, de alguna manera, para darle un ejemplo a la audiencia, de cuánto cuesta instalarse acá? ¿Cuánto es un alquiler? ¿Cuánto es una compra de un predio industrial? Un predio base, sí. Un predio base que sería 1 hectárea con 1000 metros de galpón. Hoy la renta de un predio como ese ronda en los $15.000 mensuales masiva, y ese mismo predio vale alrededor de $2 millones. Me estás hablando de un terreno de 1 hectárea, vale decir 10.000 metros cuadrados, con una instalación básica de un galpón, alguna oficina, sí. Un galpón de 1000 metros con 200 metros de oficina. Bien, $15.000. $15.000 de renta y $2 millones el inmueble como venta. ¿En qué zona eso? Todo lo que es Parque Industrial Neuquén. Todo lo que es Parque Industrial Neuquén. Bien. Sí, las rentas, para dar un dato preciso, las rentas andan, el metro de galpón entre $8 y $12 y el metro de tierra entre $4 y $5. ¿Y se suman? Se suman. O sea que vos sumas las dos cosas. Sí. Bien, muy bien. Así que si yo quiero venir a instalarme acá en la zona, vos me decís, no hay disponibilidad igual, aunque paguemos esas cifras que estás diciendo. No, básicamente porque en el mercado no hay oferta. Lo que sí está pasando es que hay algunas empresas o dueños de tierra que están ofreciendo renta futura, básicamente. ¿Qué es renta futura? Tengo la tierra, viene la empresa constructora o la empresa de servicios, me dice lo que necesito, se lo hago a medida y me garantiza un contrato de 10 años. Bien, igual de todas formas, si existiera esa necesidad de alguno de nuestros oyentes, ¿no?, que tuviese intenciones de venir para la zona, sin duda tiene que llamarnos. Sin duda. Porque somos los que manejamos en el mercado las mejores ofertas y los mejores lugares para emplazarse en cualquier actividad industrial o comercial. Sí, conocemos el mercado. ¿Y qué pasa con los locales comerciales? ¿En qué valores andan hoy? ¿En el bajo, en el centro? Buen dato. Otro mercado con alta demanda. Hoy, si vos buscás para gastronómico, en microcentro de Neuquén tampoco hay oferta. Neuquén básicamente tenemos un problema de oferta, no sé si te habrás dado cuenta. Es tremendo que no haya locales. Locales. La demanda de locales gastronómicos es tremenda. Es altísima. Y la verdad es que no hay disponibilidad prácticamente. Y hoy el metro se está pagando 30.000 pesos el metro cuadrado. 30.000 pesos el metro cuadrado, digamos, de local gastronómico. Un local de 200 metros, 6 millones de pesos. 6 millones de pesos, eso sería más o menos la cuenta para el local gastronómico. Sí. Pero lo peor es que no hay prácticamente. No. Bien, igual de todas formas, siempre encontramos algún lugar, siempre le damos alguna solución o buscamos alguna solución, así que no dejen de contactarnos si tienen alguna necesidad en particular, comercial, industrial o alguna parte de servicio que ustedes quieran hacer. En Tonchi o nosotros mismos les podemos ayudar con esa necesidad. Bien,
Muchas gracias, Tonchi. Esto fue Visión Inmobiliaria. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, Gaby.